Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kio, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Kio presenta. Advertencia. Este podcast incluye alto contenido tecnológico y puede provocar curiosidad persistente, exceso de ideas y necesidad incontrolable de entender cómo funciona el mundo en la era digital. Dos tecnófagos, humanos probablemente, mastican por ti lo último en innovación y esas tendencias tecnológicas que todos repiten, pero pocos entienden. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un espacio para saborear y entender la tecnología. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. ¿Cómo están todos? Bien. Oigan, la verdad es que estamos felices, muy contentos de estar celebrando 200 episodios de este podcast que hacemos con muchísimo cariño. Tecnófagos, devoradores de tecnología, un proyecto que empezó hace ya bastante tiempo, mi querido Bernie, y ahora estamos aquí celebrando 200 episodios. Así que hoy tenemos un episodio muy especial de manteles largos. Déjenme presentarme, mi nombre es Ricardo Maza y bueno, pues soy uno de los integrantes de este equipo, el menos importante, el más humilde de sus hijos. Pero el más ganoso de presentarles a un equipo del que hablo semana a semana. Por supuesto, pues primero les quiero presentar aquí a mi querido amigo, compañero, el que más sabe de tecnología y que además comparte esa sabiduría. Con ustedes está aquí, obviamente, Bernardo González. ¿Cuál es el aplauso para Bernie? ¡Bravo! Bernie. ¿Cómo estás, Bernie? Muy bien, muy contento, muchísimas gracias. Ahorita platicábamos antes de empezar a grabar que tenía un buen rato que no nos veíamos físicamente, ¿no? Sí. Estábamos grabando cada quien en nuestras casas de manera virtual, a veces en la oficina. Pero bueno, ya lo dijiste todo, es el episodio número 200. Increíble cómo pasa el tiempo. Sí. Más de 4 años de este proyecto que empezó por ahí con una idea, ya platicaremos más adelante. Y pues lo más importante, creo, de este episodio es que hemos integrado a los tecnofans que están aquí con nosotros. Esta gran comunidad de Telegram, que son más de 2,000 personas que están suscritos ahí, ahora aportando mucho contenido, muchos comentarios. La verdad que se los agradecemos de todo corazón. Y por supuesto toda la gente que amablemente nos escucha cada semana en todas las plataformas, ¿no? Seguramente. Ahí están, mira, los estamos viendo en este momento, así que ¡bravo! Un aplauso para los tecnofans, para que vean que sí son reales, que sí existen, no los habíamos inventado, sí son reales, no son inteligencia artificial. Ahí están semana a semana, como bien dice Bernie, compartiendo información. Oye, Bernie, y ya que estamos hablando de agradecimientos, evidentemente el aplauso más fuerte es justo para ustedes que nos hacen favor de escucharnos, pero yo también quiero agradecer muchísimo a la gente de IBM que nos hizo favor de recibirnos hoy aquí en este increíble IBM Innovation Studio, que la verdad es un lugar espectacular. Ya les platicaremos un poquito más de él, pero es un lugar donde puedes venir aquí a tomar capacitaciones, a conocer tecnología, a desarrollar ideas. Un lugar espectacular aquí en la Ciudad de México. Entonces, muchísimas gracias a la gente de IBM. Insisto, ya platicaremos con ellos. También vamos a platicar y a conocer más a la gente que hace posible Tecnófagos. Sí, ya llegó de sus vacaciones, especialmente para esto. Aquí está Dianita Álvarez, nuestra productora. ¡Bravo! Un aplauso a Diana, que está aquí. Por ahí anda Bongo, por ahí anda Ana Yancy Romero, que anda escondida en algún lugar. En fin, la gente que hemos mencionado tantas y tantas veces, pues aquí anda ahora sí, personalmente en persona. Pero no se crean que esto nada más va a ser una celebración de nosotros. Esto es un episodio de Tecnófagos, no se lo pueden perder. Vamos a tener muchísima información. Vamos a hablar de cómo decidimos crear este menú. Vamos a hacer un repaso, sí, de Tecnófagos, pero también vamos a hablar del efecto Dorian Gray. Les vamos a hablar de rejuvenecer. Les vamos a hablar de prevenir otro 2020, porque nadie quiere regresar a 2020, a pesar de que pues, por esas fechas fue como se empezó a crear Tecnófagos, pero digo, tampoco queremos ponernos en ese plan. Y vamos a tener una entrevista. Hablaba yo de este centro donde estamos, de IBM. Pues tendremos una entrevista con un tocayo mío, con Ricardo Mato, que es de IBM. Y en fin, pues vamos a tener muchísimo contenido. Sí, y aparte, como estamos celebrando el episodio número 200, también decidimos cambiar un poco la imagen del podcast
recordarán la gente que nos escucha recurrentemente que hicimos esta mezcla de diseños con inteligencia artificial, de estos platillos con algo de cables, hardware y unas cosas muy creativas, pero ahora hemos decidido cambiar esta imagen por unos tonos más azules, más morados. Esperemos que les gusten muchísimo. Y también hay un cambio de formato en cuanto a la duración del podcast. Tradicionalmente estábamos manejando un episodio a la semana. Sí. Se supone que es de 1 hora, pero como siempre hablamos mucho, o hablo mucho yo. A veces eran de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Y ahora vamos a tratar de hacer 2 episodios de Tecnófagos a la semana, de 40 minutos cada uno de ellos, donde les estamos manejando... No sabemos cómo le vamos a hacer. Exacto. Pero van a ser esos 2 episodios. Sí, y la verdad es que estamos muy entusiasmados con lo que viene. Hay muchísima información. La tecnología nos sigue cambiando la vida cada minuto y pues nosotros, como apasionados de la tecnología que somos, estaremos hablando de eso. Y bueno, pues ustedes no se pueden perder esa traducción que hacemos e intentamos hacer de cómo la tecnología impacta nuestras vidas, cómo la afecta y pues idealmente cómo la mejora. Bernie, pues entonces ya está ahí puesta la mesa. Tenemos listo este episodio muy, muy, muy especial. Así que no se despeguen porque tenemos mucho más en este episodio 200 muy especial de Tecnófagos, devoradores de tecnología, desde el IBM Innovation Studio aquí en la Ciudad de México. Ahorita regresamos. Para abrir la mente, la entrada de hoy. Ya regresamos a Tecnófagos, episodio 200. ¡Venga! Oye, Bernie, pues la verdad es que nos da muchísimo gusto estar en este episodio 200 y como lo decíamos al principio, pues el verdadero placer es que estén aquí los tecnofans, como el señor Mario Terrés, nuestro productor, los bautizó hace ya un largo tiempo. Así es. Gente que ha estado en nuestro grupo de Telegram y pues que hoy nos honran con su presencia. Entonces, bueno, pues digo, creo que va a valer mucho la pena platicar con ellos y hacer este recap de cómo empezó este proyecto. Pero antes de platicar con ellos, quería preguntarte a ti, ¿cómo recordabas el inicio de este proyecto? ¿Cómo inició? Recuérdame, porque yo bebía mucho en ese tiempo. Eran las épocas de la pandemia y estabas deprimido y estabas bebiendo. No sé, me acuerdo que... estaba trabajando en Kio y dije, a la compañía le falta tal vez complementar la comunicación y hacerlo pues de una manera más amable y pensé en un podcast. Y pues como me gusta la tecnología, lo primero que fui a hacer fue a las herramientas, ¿no? A bajar un software y ver cómo podíamos grabar audio y cómo lo podía subir a iTunes, a Spotify, a todas estas plataformas. Y luego me acuerdo que te lo platiqué. Sí. Te presenté unas notas que eran muy técnicas y me dijiste así como, sí, luego lo grabamos algún día. Creo que hicimos un par de pilotos, lo subimos, le pusimos una imagen ahí súper rupestre. Sí. Y empezó a caminar pues medio atropelladamente, no tenía mucha consistencia. Y luego supongo que tú estabas como director de marketing en Kio en esa época. Así es. Supongo que ya lo tomaste un poco más en serio, lo juntaste con el equipo y entonces sí ya entraron todos estos profesionales de la comunicación pues para darle un guión al podcast, darle un sentido de para qué era, cómo manejar la comunicación. Sí. Tecnófagos lo que busca siempre es estos temas que son un poco duros, difíciles de entender, muy técnicos, llevarlos a un lenguaje mucho más amable, mucho más coloquial, para que la gente los pueda comprender, dado que la tecnología está en nuestro día a día, ¿no? Entonces, creo que ese fue el comienzo, como todos los proyectos, con algo de entusiasmo, Sí. con alguien que escucha, que dice, ok, vamos a probarlo. Y luego pues empezó a tomar tracción. Y pues mira, ahora más de 4 años después, estamos Sí. aquí en el episodio 200 con una gran comunidad, más de 2,000 personas suscritas, que yo siempre subrayo, ¿no? La comunidad es alguien que Tecnófagos es de ellos. Ellos pueden decir lo que quieran, pueden poner el contenido. De hecho, ahora tomamos mucho de las notas que degustamos aquí en los platillos. Sí. Es porque ellos las están poniendo, ya los mencionaremos, pero por ejemplo Marquitos Gutiérrez, que no pudo estar aquí con nosotros por un tema de trabajo, pero él prácticamente todas las mañanas, como si fuera un vocero, está ahí poniendo las notas y por supuesto el equipo de marketing las toma, ¿no? Entonces, la verdad que yo estoy súper contento con el proyecto, con el equipo de marketing, contigo, que seas mi compañero.
tú eres el que le das la sal y la pimienta a este programa, y la audiencia que sin ellos, pues, esto no existiría, ¿no? Es muy interesante pensar en la evolución, no de tecnófagos, pues, sino de los tópicos y lo que nos ha ido interesando y lo que les ha ido interesando a ustedes a lo largo de estos años, porque en ese tiempo hablábamos de, me acuerdo que iniciaba blockchain, por ejemplo, que causaba mucho interés, las criptomonedas, ni siquiera estábamos hablando de AI en ese tiempo, ¿no? O sea, se hablaba de inteligencia artificial como de otra forma, pues, y los tópicos que nos estaban apasionando y cómo ha ido esto evolucionando a lo largo del tiempo, y hoy que no hablamos de otra cosa que no sea inteligencia artificial, implementado todo lo antes mencionado, el ritmo y lo vertiginoso que se ha vuelto esto ha sido bien interesante. A mí me interesaría mucho escuchar, pues, justo a la gente que nos hace el honor de acompañarnos aquí hoy, pues si nos pudieran ahí regalar un poco unos testimonios, si nos alcanzan los micrófonos, tenemos aquí gente que nos pudieran hacer el favor de platicar aquí con nosotros, que se presenten además, digo, sabemos ya los nombres de muchos de ellos, pero pues que se presenten ellos a cuadro y que tanto que los hemos visto, ahí si quieren empezar por acá, tenemos aquí algunas preguntas, pero si quieres, platícanos tu nombre y dinos cuál tecnófago te parece más sexy. No es cierto, ¿Alguna pregunta que tengas? Sí. Yo soy Marco Silva. Los escucho casi desde que empezó. Justo les decía que pues yo lo siento como si fueran mis amigos, porque cada que escucho sus voces me parece como un momento bien padre de la semana empezarlos a escuchar. Y mi pregunta sería, ¿de qué manera las inteligencias artificiales generativas hoy están ayudando a los negocios a crecer, a vender? ¿Qué de eso hay para esos pequeños negocios? No estamos hablando de las grandes marcas, sino de esos pequeños negocios, ¿cómo lo logran con la inteligencia artificial generativa? Fíjate que, obviamente voy a dejar que Bernie aborde esa pregunta, porque a eso te dedicas y estás muy metido en eso. Pero yo lo que quiero acotar de tu pregunta, que le agradezco muchísimo y se me hace súper inteligente, es que creo que ese es el meollo y eso es de lo que se trata Tecnófagos, ¿no? O sea, al final, es decir, lo decía Bernie hace un minuto, yo como mercadólogo y con el equipo de marketing de Kio, que como contaba Bernie, pues es como surgió este podcast, al menos de ese lado. De eso se trata, el entender, oye, pues a ver, del lado de Kio, una empresa que hace data centers y que hace IT services y tal, cosas muy sofisticadas, inteligencia artificial incluida. Nosotros como marqueteros pensábamos, bueno, sí, aquí estamos hablando de latencias y de inferencia de datos y todas estas cosas muy sofisticadas, pero eso, ¿cómo se traduce a negocio? Y yo creo que le estás dando al clavo. Yo creo que eso es lo que la gente quiere entender. O sea, esto cómo se traduce en pesos y centavos, en tiempo, en optimización. Hoy que hablamos tanto de si la inteligencia artificial me va a desplazar o va a desplazar a la gente o va a desplazar el trabajo, pues qué impacto realmente está teniendo esto y cómo lo puedo medir. Entonces, creo que la pregunta va mucho a eso y digo, me adelanto un poco y creo que la respuesta hoy no está tan clara, pero sí empezamos a ver cada vez más el impacto real de herramientas como aquí hace un minuto estábamos hablando de IBM, de Watson en particular, y creo que ahí hay enfoques cada vez más certeros enfocados a los resultados en negocio, ¿no, Bernie? No sé qué opinas. Sí, igual agradezco mucho la pregunta y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, Rick. Y tal vez la parte más interesante de la pregunta es esto de los negocios pequeños. Hace un par de semanas fuimos Diana y yo con el equipo a una entrevista de radio y la entrevistadora, la reportera, nos preguntó, oye, ¿pero qué tiene Kio para empresas chiquitas, para los negocios de la papelería de la esquina con todo esto de la inteligencia artificial? Porque se ve muy sofisticado y a lo mejor es demasiado caro, ¿no? Y creo que esa es la parte más importante de la pregunta. Esta tecnología, la inteligencia artificial generativa, es muy asequible para todos nosotros. De hecho, ChatGPT, Google Gemini, el mismo Claude, DeepSeek, los chinos, los que quieras, hay una oferta de más de una decena de herramientas. Todas ellas tienen una entrada a un nivel que es gratuito. O te cuesta 400 pesos o 4,000 pesos, que para un negocio pues sigue siendo una cantidad muy pequeña que lo puede utilizar, ¿no? Entonces, ese aspecto es totalmente relevante. Y el segundo es que esta tecnología es la primera vez en la historia de la humanidad
que usar la herramienta no requiere una capacitación previa. El otro día escuché una frase que me gustó muchísimo que dice, pasamos de herramientas que requerían una sintaxis particular a una herramienta que solo requiere la semántica. Correcto. Entonces, ¿cómo puede sacarle provecho un negocio, cualquier empresa, por muy grande que sea, pero particularmente los pequeños? Lo que era la talacha, a mí me gusta llamarlo así, lo que estaba haciendo la gente con los correos electrónicos, con el Excel, con el Word, y que tenía que saberse los menús y los comandos y los shortcuts, todo eso, estas herramientas lo pueden automatizar y llevar a un nivel que puede casi correr una empresa con estos agentes y estas herramientas, ¿no? Entonces, el espacio para el ser humano es pensar qué otras cosas puede hacer. Así es. Entonces, en esas otras cosas que puedes hacer es agregar valor. Por ejemplo, el servicio al cliente, ¿no? Muchas veces, ahorita que nos dieron una demostración aquí nuestros amigos de IBM, de Watson, justo pensaba en eso, con un call center, pues hoy es una realidad que para esta parte dura, tediosa de alguien tiene que cancelar una factura, quiere cancelar un pedido, el estatus, etcétera, pues para eso ya están los agentes. A lo mejor un humano está para brindar una experiencia mucho más enriquecedora del producto o el servicio que estás vendiendo, ¿no? Sí. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que lo he mencionado muchas veces en varios episodios, yo me siento muy afortunado de vivir en esta época porque estoy viviendo una gran transformación a nivel de la sociedad y todo lo que leo todos los días apunta a que está siendo cada vez más acelerado y con una potencia más grande, ¿no? Entonces, las cosas en la sociedad toma tiempo en que la gente las entienda y luego en que le lleguen a todo el mundo, pero si nos ponemos las pilas, como decimos en México coloquialmente, creo que se puede sacar mucho provecho tanto en empresas pequeñas como grandes. Fantástico, sí, de acuerdo. Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que hay otra pregunta por allá. Sí, a ver, por favor. Tu nombre y la pregunta. José Ronquillo, para servirles. Vengo en realidad con tanta alegría y con tanto gusto a verlos. La verdad, cuando me dijeron que había sido elegido, pues, bueno, la alegría me inundó, ¿no? Bravo. Un aplauso al señor Ronquillo. Gracias. La pregunta es sobre telecomunicaciones. La inteligencia artificial, ¿qué tanto va a mejorar las telecomunicaciones y qué impacto o qué aspectos se van a mejorar más sobre esto, ¿no? De las telecomunicaciones? Ay, mamá. Spoiler alert, justo una de las notas que vamos a devorar el día de hoy, que tiene que ver con esta extensión de la vida, creo que le pusieron Dorian Gray a la nota. Justo investigamos ahí cuál fue el comienzo de cómo en la biología se empieza a extender la vida y resulta que lo copian de las telecomunicaciones cuando cambian de analógicas a digitales. Y hoy en día la respuesta que yo te daría es que pues prácticamente los medios más comunes que tenemos, la telefonía móvil, los planes de datos, 4G, 5G, no podrían existir si no existieran estos modelos de machine learning que lo que están haciendo es mejorar las comunicaciones. Siempre que transmites por un medio, en este caso es una señal electromagnética que viaja por el aire, pues hay ruido en el medio y hay pérdida de algunos segmentos de la voz, ¿no? La gente que le tocó los teléfonos estos de discos, sí. De repente cuando llovía, por ejemplo, pues empezaba a escuchar literalmente ruido y algunas palabras las oías entrecortadas. O los que fuimos pioneros de la telefonía celular, pues de repente cambiabas de antena cuando ibas en el coche y se cortaba o escuchabas la voz, lo que decíamos metalizado, ¿no? Sí. Que lo escuchabas robotizado. Bueno, todas esas cosas se han mejorado tremendamente porque los algoritmos de inteligencia artificial aprenden los patrones y donde se pierde un segmento de la comunicación lo rellenan con lo que es más común que pudiera estar en esas palabras, ¿no? Y lo hacen con una gran eficiencia. Ha llegado a tal grado que pues ahora tenemos esta constelación de más de 10,000 satélites de esta empresa Starlink. Y hay muchas otras que también están haciendo lo propio para incrementar toda esta red. Y es posible que en los próximos años pues pasemos de estas antenas que vemos por todas las ciudades, antenas rojas y blancas, que son las de los celulares, a estar conectados directamente a estos satélites que van a tener mucho mayor velocidad para todos nuestros dispositivos.
Yo lo que agregaría rapidísimo a eso es que la tecnología nos está ayudando a entender mucho más sobre la comunicación humana. No hay nada que nos haya hecho aprender más sobre nosotros mismos que esta revolución tecnológica. Sí. Y lo que dice Bernie es súper cierto porque, si recuerdan, el propio Demis Hassabis y los pioneros de inteligencia artificial, de la inteligencia artificial que estamos viviendo hoy, a mí me ha llamado mucho la atención cómo han buscado en realidad apoyarse en neurociencias, ¿no? Y entonces, conforme estamos desarrollando las telecomunicaciones, estamos aprendiendo sobre la comunicación humana. Sí. Y eso es fascinante, porque entonces, conforme vemos cómo los algoritmos empiezan a comunicar entre ellos, el otro día hablábamos de esta red social, Moltbook. Moltbook. Estamos viendo cómo ya los algoritmos se empiezan a comunicar entre ellos y a la vez aprendemos sobre nuestras comunicaciones, y eso nos va a llevar a un nuevo estadio humano. Sí. Eso va a ser bien interesante porque vamos a empezar a implementar nuevos paradigmas sociales y nuevos códigos humanos mientras aprendemos a comunicar a las máquinas. Entonces yo creo que eso también va a tener un factor que apenas vamos a empezar a entender. Pero hablando de comunicación, hablamos mucho, entonces ya tenemos que ir a un corte, según entiendo. Y ahorita regresamos entonces con este episodio 200 especial del aniversario de Tecnófagos. Vamos a seguir conociendo a nuestros tecnofans. Hay muchísimo todavía por ver y hacer aquí, así que no se vayan. ¡Aplausos, por favor! Es momento del plato fuerte. Lleguemos al fondo. Ya regresamos al episodio 200 de Tecnófagos. Bienvenidos de vuelta. Bernie, pues empecemos a degustar platillos, que a eso es a lo que vinimos. A eso nos dedicamos. A eso es lo que nos dedicamos. Y pues información bien interesante. Hablábamos del efecto Dorian Gray. A ver, sí. Pues en Tecnófagos hemos platicado muchísimo de la posibilidad de rejuvenecer. Ajá. Hemos hablado de los telómeros, de estas patitas que tienen las células y la capacidad que tenemos de revertir el proceso del envejecimiento. Hemos hablado, tú nos has explicado el proceso de la senescencia, que es esta pues, capacidad que tiene nuestro cuerpo de irse deteriorando y desafortunadamente volverse pues, cada vez menos funcional, y cómo podemos irlo revirtiendo este proceso. Y ahora pues tenemos esta nota que me resultó muy interesante, que tiene que ver con algo que se llama ER100, que es el nombre clave de un tratamiento creado por Life Biosciences. Uh-huh. Es una empresa emergente de Boston, sí, que confirmó que tiene la aprobación de la FDA, esta asociación que aprueba los procesos médicos en Estados Unidos, para proceder con el primer intento dirigido a revertir el envejecimiento en voluntarios humanos. A mí no me preguntaron, pero la compañía planea intentar tratar enfermedades oculares con un concepto de rejuvenecimiento radical llamado reprogramación, que esta es la palabra clave de esta nota, que recientemente ha traído cientos de millones en inversiones para empresas de Silicon Valley como Altos Lab, New Limit, Retro Biosciences. Y bueno, pues esta técnica de reprogramación, Bernie, busca restaurar las células a un estado más saludable, restableciendo ampliamente sus controles epigenéticos, que son estos interruptores que tienen las células para detectar o para determinar cuándo se activan y cuándo se desactivan. Y la reprogramación pues es tan poderosa que a veces crea riesgos. Incluso este mismo proceso desafortunadamente pues es todavía muy primario, y entonces incluso ha causado cáncer en algunos casos de laboratorio, pero es muy, 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 muy prometedor. Y este ensayo va a probar inicialmente el tratamiento en aproximadamente una docena de pacientes con glaucoma, esta enfermedad que provoca alta presión en el intraocular y que daña el nervio óptico. Y bueno, pues para asegurar que este proceso no se exceda, los genes de reprogramación estarán bajo el control de un interruptor genético especial que los activa solo mientras los pacientes toman una dosis baja del antibiótico dioxicilina. A ver, quiero pedirte tu opinión sobre esto, pero sobre todo estos genes que son conocidos como los factores de Yamanaka se han comparado con un botón de reinicio de fábrica para las células. Mira qué interesante analogía. Sí. El inversor que está respaldando este proyecto, que se llama Carl Fleger, dice algo muy interesante. La reprogramación es como la inteligencia artificial del mundo biológico, porque, o sea, por el revuelo, el interés que está causando. Insisto, hemos oído muchas tendencias en temas de rejuvenecimiento, de revertir procesos. Ahora se está hablando de esta reprogramación. ¿Qué opinión te merece y qué tan entusiasmados deberíamos de estar con este tópico? Pues mira, es de mis favoritos. Creo que
cada año que pasa. De hecho, hay un concepto bien interesante, no sé si lo acuñó Peter Diamandis o alguien más, pero se llama velocidad de escape, escape velocity. Escape velocity, sí. Y lo que dice es que la gente que está viva en esta época, cada año que transcurre, gana un año de vida, ¿no? Si ahorita la expectativa de vida varía entre países y regiones, pero debe rondar los 80 años, las personas que estamos vivas ahora. Cada año, 2027 seguramente va a subir a 81, 2028 a 82. Típicamente los hombres un poquito menos que las mujeres, sí, ¿no? por riesgos somos más intrépidos, más bestias, y también cuestiones de trabajo, pero hay como 2 o 4 años que tienden a vivir más las mujeres. Pero típicamente lo que sucedía antes pues es que te ibas acercando al final de la vida hasta que llegabas a los 70, 75, 80 y te morías. Entonces, velocidad de escape, pues quiere decir que cada año vas a tener más velocidad y pues en teoría no la alcanzarías. Sí, le ganas, ¿no?, a la curva. Hay muchas posturas, unas más optimistas que otras, pero ya mucha gente coincide en que vas a vivir más de 100 años, ¿no? Correcto. La gente que, digamos, tenga ahorita menos de 70. Y como dices, ya si llegas a los 100, pues para cuando tengas 100, ya la expectativa de vida va a ser 120 y cuando llegues a los 120, pues ya forever, ¿no? Correcto. Y entonces, el problema no solo es que vivas más años, el problema es que tu cuerpo se va a deteriorar porque hay una cosa que se llama el envejecimiento. Y yo recomiendo mucho, si no lo han leído, un libro del doctor David Sinclair, que es un médico y tiene estudios de PhD, doctorados, de la Universidad de Harvard. Y él hizo un estudio muy importante y hace muchas de esas pruebas con ratones de laboratorio y diversos animales, también con microorganismos, para ver cómo a nivel celular él puede detener el envejecimiento en algunos casos y por ende extender la vida, ¿no? Entonces resulta, yo no soy ni biólogo ni médico, siempre hago la advertencia, pero lo poco que entiendo de lo que he leído es que en los organismos, como el ser humano y muchos animales, hay varios tipos de células. Sí. Y hay unas que se llaman células madre. Y la célula madre es la que es capaz de generar un tipo, por ejemplo, de tejido, ¿no? Porque en el cuerpo humano es muy distinto las células del corazón que las células de la piel. Correcto. O las células del cabello o de las uñas o no sé, de los intestinos, etcétera, están especializadas. Entonces, por eso el tema de los embriones, ¿no?, que es tan importante. Entonces, lo que están encontrando los científicos y la biología es justo manipulando el DNA, a veces una cosa que se llama el epigenoma, que son con algunos medicamentos o factores externos, provocan cambios. Y hay técnicas tan avanzadas como este famoso CRISPR, exacto, que es como un editor de texto, que personas que padecen una cierta enfermedad les pueden hacer modificaciones a nivel genético para revertir el efecto de la enfermedad. Entonces, es muy interesante porque el caso que mencionas de la nota, pacientes que tienen glaucoma, lo que sucede es que empiezan como a ver un punto negro y se empieza a expandir hasta que pierden la visión por completo. Justo, perdóname, de esto que acabas de mencionar, la tecnología se basa en un descubrimiento que ganó el premio Nobel hace 20 años de la introducción de unos pocos genes potentes, o sea, el premio Nobel se dio por la introducción de unos pocos genes potentes en una célula que provoca su reconvención a una célula madre, justo lo que estás explicando, al igual que los que se encuentran en un embrión temprano, que se desarrollan en los diferentes tipos de células especializadas. Entonces, ese es exactamente esto, convertir esto en una célula madre y que permita ese movimiento a nivel epigenético y mover estos switches, digamos, y darles instrucción a la célula. Correcto. Y para terminar mi intervención, la parte que más me gustó de este libro y los estudios de David Sinclair es que él dice que el envejecimiento se debería de tratar como una enfermedad. Correcto. No como algo natural que va a suceder a todo el mundo. Y entonces, en sus estudios muy profundos, él lo que dice es que la principal causa de esta enfermedad del envejecimiento es que las células, cuando se están rejuveneciendo, digamos, todo el mundo sabe que, por ejemplo, las células de la piel, cada X meses, cada año, cambias por completo la piel, ¿no? Sí. Y tus órganos también, las células van muriendo y van naciendo otras. El problema del envejecimiento es que cuando esas células se van copiando la información genética, van perdiendo pedazos de información. Sí. Y entonces, por eso la gente que tiene más años, de repente empieza a ver que su piel se empieza a arrugar, que le empiezan a salir manchas, se empieza a encorvar y luego empiezan con muchos problemas en los órganos. Y es porque esas copias de células cada vez traen más pérdida de información. Y esto lo quiero
conectar con lo que nos preguntó hace un momento José Ronquillo, ¿no? Sí. De cuál es el impacto de las telecomunicaciones. El otro día venía en el coche, cuando me dieron esta nota, y le pregunté a Grok. Uso mucho Grok porque me gusta la voz esta que te cuenta historias, ¿no? Sí, sí, sí. Y le dije, oye, a ver, cuéntame esta historia. Y porque lo traes inserto en el coche, entonces... Aparte lo traigo en el coche y voy en el tráfico y es muy entretenido. Entonces, pero te das cuenta que te está contando un libro, un cuento, ¿no? Es bien entretenido. Y entonces le dije, oye, me acuerdo que cuando leí el libro de David Sinclair, en la introducción él dice que él se inspiró en las telecomunicaciones cuando por radio se perdían pedazos o segmentos, lo que expliqué hace un rato, ¿no? Sí. Y entonces me explicó una cosa fascinante, ¿no? Me dice, pues mira, el padre de estas teorías de cómo completar los pedazos de información que se pierden es nada menos y nada más que Claude Shannon. Claude Shannon es un matemático americano. El nombre de Claude, o Claude, como le decimos aquí en México, es el que le puso Anthropic a la herramienta de ChatGPT inspirada en este señor. Y este señor fue el que tomó el código binario y empezó a traducirlo en algoritmos, por ahí de los años 40. Yo no sabía esto, me lo contó Grok en esta interacción que tuve con el chat, que el código binario lo inventaron los chinos hace 3,000 años. Wow. Y era una cuestión mítica que estaba basada en el yin and yang. Sí, sí. Y el yin, bueno, espero no decirlo mal, el yin era cuando estaba la completez y lo representaban con un palito entero. Y el yang era que ya estaba incompleto y lo representaban con un palito partido. Ok. Y luego alguien en 1689, no recuerdo el nombre, hablando de matemáticas, dijo, oye, voy a tomar esto de los chinos para representar el yin con un 1 y el yang con un 0, y eso lo puedo meter para hacer cálculos numéricos. Pero el verdadero padre digamos, de todo lo que tenemos con la digitalización, que existan los teléfonos, que existan estos chats, el TikTok, etcétera, es el señor Claude Shannon, con el cual se inspiraron en el nombre de Anthropic. Qué interesante. Me recordaste, o sea, pues justo como, por ejemplo, los melómanos, sobre todo los que ya tenemos algunos años, recordamos que la música, antes cuando lo grabábamos en cassettes, pues justo la música iba perdiendo generaciones. Conforme, si grababas de un disco a un cassette y luego ese cassette a otro cassette, la música iba perdiendo fidelidad. Se deterioraba porque perdía generaciones, se decía. Correcto. Y eso es lo que pasa con nuestras células. Exactamente igual. Ese es el fundamento de David Sinclair. Y lo que está tratando de hacer la biología es introducir mecanismos, como estas células madres, para que esos mensajes entre células no se pierdan. Correcto. Y entonces, en teoría, si tú logras resolver que siempre se copie entera la información de las células, mientras no tengas un accidente o alguna cuestión externa que te prive de la vida, pues podrías vivir indefinidamente, ¿no? Así es. Falta muchísimo, por eso digo que soy muy afortunado de vivir en esta época, porque es fascinante todo lo que está sucediendo. Sin duda que sí. Oye, a ver, vamos a seguir aprovechando la visita de nuestros tecnofans y tenemos una pregunta por allá. Alguien levantaba la mano. Por favor, ¿nos dices tu nombre, por favor, y tu pregunta? Sí, claro. Mi nombre es Omar Vega. Antes que nada, pues quiero decirles que me siento muy afortunado y un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. 100%. Y mi opinión básicamente ahorita de lo que estaban comentando, sí se me hace un tema muy interesante porque estamos luego como acostumbrados a que los proyectos y las grandes empresas le apuestan a, ejemplo, energías renovables, a tratar de hacer los mejores chips, pero cuando entramos como en este tema de, cuando se trata de un cuerpo humano y de todo el tema de las células, pues es justo ahí donde uno se pregunta qué tanto la inteligencia artificial y la tecnología pueda introducirse y pueda ser ocupada para resolver todos estos algoritmos, ¿no? Hablando de Machine Learning, por ejemplo, ¿cómo podría estar esta fusión con la parte genética, por decirlo así? Sí. Y más allá de eso, también creo que es un tema que puede provocar como mucha incertidumbre, porque pues no es como apostarle un proyecto técnico donde pueda fallar. Aquí hablamos de una vida, hablamos de como tal, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde pueda también en un momento dado llegar a impactar todo este crecimiento y este conocimiento de la inteligencia artificial y la tecnología con no sé, moverle a las células, programarlas. Hablaban de esta parte, ¿no? De reprogramar. Wow, sí. A ver, es que justo creo que lo que estás diciendo nos regresa a uno de los puntos primarios, que es que la tecnología
pues ahora sí que para eso la queremos, ¿no? O sea, correcto. Está muy bien hablar de modelos de machine learning y cómo esto, lo decía yo hace rato con otra de las preguntas, cómo optimizas tu tiempo y lana y tal. Todos queremos saber eso. Pero al final lo que quieres es que esto mejore tu vida, ¿no? Y pocas cosas pues van a incidir más en la expectativa de vida, en la calidad de vida que te va a dar esto. Ahorita me recordabas otro autor que tiene ya mucho, y creo que un poco se le dejó un poco de lado, pero me parece que se apellidaba de Grey, uno de unas barbas muy largas que fue de los primeros que empezó a hablar de extender la vida y hacer investigación y combatir este proceso de la senescencia, que básicamente es envejecer. Y de Grey lo que decía era, pues es que ¿para qué queremos utilizar la tecnología si no es para eso? Para vivir más tiempo y vivir lo suficiente, como justo dicen Ray Kurzweil y toda la gente de Singularity, etcétera, pues para vivir lo suficiente como para vivir para siempre y pues lograr este punto de escape. Entonces creo que la tecnología, al final, lo que estamos buscando es eso, que nos ayude a vivir muchos años y vivir muchos años de calidad, porque yo estoy seguro de que muy pocos de nosotros diríamos, sí, quiero vivir 200 años. Si tuvieras, eso conlleva un proceso de deterioro como el que hoy tiene el envejecimiento, pues imagínate cómo te verías a los 200 años, ¿no? Sí, lo que planteas es fascinante porque eso es justo lo que la gente que está muy metida en las diferentes áreas de la ciencia, de la industria, no logra todavía de entender el impacto que va a tener todas estas tecnologías que están sucediendo en muchos ámbitos de la sociedad. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, oye, hay mucha gente que hoy trabaja y quiere trascender y dejar un legado muy importante porque sabe que se va a morir, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si una persona tiene garantizado no morirse nunca? Correcto. Entonces, hay gente que tiene unas ideas que dice, oye, pues se va a volver un baquetón y no va a hacer nada y no se va a querer levantar o solo estar en el ocio, ¿no? O hay alguien que va a decir, oye, no, es todo lo contrario. Le va a dar mayor importancia a las cosas que tienen un impacto hacia las personas, ¿no? Entonces, yo creo que de una u otra forma vamos a pasar por un periodo de adaptación. Y luego, como sucedió con el hombre primitivo, me acuerdo de un episodio, lo voy a decir muy brevemente, cuando existía el hombre que no había civilizaciones, pues el sentido de su vida era solamente levantarte, buscar comida, ingerirla para mantenerte, reproducirte y cuidarte de las inclemencias del tiempo o los enemigos, que eran otros animales o los de la tribu de al lado, ¿no? Sí. Pero el concepto del trabajo, el dinero, la economía no existía. Correcto. Y entonces, si tú trajeras a uno de esos primitivos a la época actual, pues seguramente no entendería qué hacemos, ¿no? Por ejemplo, estar mirando este cristal con plástico y estarnos riendo. Sí. O por ejemplo, hoy que estaba comiendo, en la mesa de al lado estaba una señora con su laptop y se pasó toda la comida gesticulando con las manos y hablándole a la laptop, ¿no? Entonces te pones a pensar y dices, alguien que fuera de otra época diría, esta señora está loca, ¿no? Pero no, a eso se dedica y ese es el sentido de su vida. Entonces, ¿qué pasa si un día dejamos de trabajar, ¿no? El Basic Income, el Universal Basic Income, que te dijera, oye, ya no tienes que trabajar, hay un dinero que te van a dar. Ahí está tu Entonces lana. me puedo dedicar a ayudar a las personas, ¿no? Sí. O a las artes, o a yo qué sé, ¿no? Cosas que a lo mejor hoy no existen, ¿no? Explorar las estrellas o lo que fuera, ¿no? Lo decíamos, Elon Musk el otro día decía, el trabajo es en gran medida lo que le da sentido hoy a tu vida. Cuando platicas y conoces a alguien, lo primero que te pregunta es tu nombre y lo segundo que te pregunta es a qué te dedicas. Ajá. Si te quitaran ese segundo, o sea, ¿qué más te identifica como ser humano? Pues a lo mejor vamos a tener que resignificar nuestras vidas porque ya no vamos a hacer nada más a lo que nos dedicamos. Vamos Correcto. a tener que darle otro De hecho, es giro. una pregunta existencial, si han seguido en redes sociales, de repente está muy de moda, que hay una pregunta que hacen los psicólogos, ¿no? Es, dime quién eres, pero no se vale que me digas soy papá, soy ingeniero, soy deportista, porque eso es algo que haces, ¿no? Exacto. O una circunstancia que tienes por tener hijos, pero dime quién eres verdaderamente. Sí. Y la triste realidad es que la mayoría de nosotros no sabemos responder esa pregunta, ¿no? Totalmente. O sea, si me desarmas de todas las cosas que hago en el día, entro a un vacío filosófico que no sé quién soy, ¿no? Pero tal vez cuando la tecnología evolucione un poco más, lo descubriremos y nos dedicaremos a eso. Ve nomás en qué hoyo nos metiste, Omar. Oye, vamos a ir a un corte muy rápidamente y regresamos aquí al episodio 200 de Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Ahorita regresamos. Precaución. Escuchar este episodio podría cambiar tu forma de pensar.
Ya regresamos al episodio 200 de Tecnófagos. Aplaudan, por favor, que les dé gusto que estén aquí, por favor. Muchísimas gracias. Oye, Bernie, pues tenemos más información y pues ahorita la nota que nos toca devorar en este momento tiene que ver con dos plataformas de inteligencia artificial muy interesantes que, bueno, están aprobadas por el Foro Económico Mundial. Sí. Que pues obviamente acaba de pasar y ahí es donde se decide el destino de la lana, a dónde se va a destinar, en qué se va a invertir, y pues la gente que mueve los hilos del mundo pues se dedica a plantear los diferentes escenarios. Y ahora se habló de estas dos plataformas de inteligencia artificial para impedir, como bautizaron la nota, tenía que ver con que no regresáramos al 2020 y se refería a esto porque estamos hablando de factores patógenos y de infección. Como sabes, pues nos estamos topando con un montón de brotes infecciosos. Y entonces estas dos plataformas, lo voy a leer porque las dos son muy sofisticadas, pero una básicamente está el Foro Económico Mundial diciendo vamos a destinarle dinero y una plataforma de inteligencia artificial a el rastreo y la información de vacunas en el mundo, y vaya que se ha vuelto un tema increíblemente, pero hoy seguimos discutiendo si las vacunas son útiles y se tienen que usar o no. Entonces, bueno, uno es el rastreo de vacunas y otra es el análisis de los patógenos en general que están diseñados en el mundo y que están distribuidos en el mundo. Entonces, déjame darte un poco de la data fundamental. Pero la primera se llama PPX y es una plataforma integral de investigación y desarrollo que integra datos a lo largo del ciclo de vida de las vacunas, como te decía, desde la vigilancia genómica, el modelado epidemiológico, la evolución viral, el diseño de antígenos, el desarrollo clínico y la monitorización de la seguridad. Querían que me aprendiera todo eso, no puede ser. Hasta la presentación de la normativa. Y luego la otra se llama GPAP, que es la plataforma global de análisis de patógenos. Es la primera plataforma globalmente accesible impulsada por inteligencia artificial, diseñada para convertir datos sobre patógenos de sistemas humanos, animales, vegetales y ambientales en información estandarizada y procesable a gran escala. Entonces, juntas, pues es esta nueva infraestructura tecnológica en la que pretendemos utilizar la fuerza de la inteligencia artificial para crear una red de salud. Entonces, me parece muy interesante porque estamos hablando ahora sí de una iniciativa mundial que usa, insisto, recursos mundiales para darle seguimiento a la investigación médica. Pero además me prende ciertas alarmas porque hemos estado, y lo hemos comentado, estamos viendo brotes de sarampión, estamos viendo brotes de tuberculosis, vimos en algún momento, ya no se habló mucho más de ello, pero de enfermedades que creíamos erradicadas desde el siglo XV, entonces estamos viviendo un momento interesante porque por un lado tenemos esta gran aceleración tecnológica y por otro lado ciertos pensamientos regresionistas y algunas cosas que nos hacen pensar, caray, pues sí, necesitamos frenar un poco y decir, a ver, ¿en qué momento estamos, de qué momento estamos platicando? Recordé aquellas pláticas que tuvimos durante la pandemia con el doctor Paco Moreno, a quien le mandamos un gran saludo. ¿Qué opinión te merece todo esto? Porque de verdad que el mundo está volviéndose un lugar muy, muy, muy complicado y muy polarizado. Híjole, yo siempre digo esta frase de qué poco aprendimos de la pandemia. Fue una cuestión exógena, totalmente circunstancial, pero fue un experimento tal vez en toda esta generación que está viva que se llevó a cabo al mismo tiempo y de manera global, ¿no? Sí. Todo el mundo lo estaba padeciendo al mismo tiempo, se sabía muy poco qué hacer y todo el mundo se tuvo que resguardar por las dimensiones que tomó. Y el ser humano, entiendo por qué esta parte del cerebro reptil siempre pesa mucho más en nuestro pensamiento, dónde están los peligros y los riesgos, y por ende tendemos a no prestarle atención en las cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, yo en mi equipo de trabajo en Kio, en la oficina, cuando estamos hablando de ideas de implementar inteligencia artificial, siempre en las conversaciones empiezan, oye, pero ¿y si nos hackean? Oye, ¿y qué tal que se roban los datos? ¿Y qué tal? Y entonces todo el mundo se arranca como en un efecto dominó a decir los peligros que son ciertos y que los tienes que cuidar y mitigar. Pero les digo, oye, ¿por qué no ponemos una regla de por cada cosa negativa que digas, primero tienes que decir 3 positivas que tiene la tecnología, ¿no? Entonces, esta nota es un gran ejemplo de ese concepto. Porque efectivamente hay crimen organizado, hay biohackers y podría tener una catástrofe si se hiciera una fuga de
algún germen o algo no controlado. Por supuesto que ese riesgo existe y sí hay que poner atención. Pero luego los beneficios podrían ser inmensos para ayudar al ser humano. Sí. Hablando de biología, con esto que está apoyando el Fondo Monetario Económico, pues ahora las vacunas, ya prácticamente todos los laboratorios utilizan el mRNA. Sí. Y entonces, ahora las vacunas se hacen en días. Sí. Si ahorita saliera un brote de sarampión a nivel global o de la enfermedad que tú me digas, es altamente probable que varios laboratorios, exagerado, en 1 o 2 semanas tienen las vacunas listas. Sí. ¿Y qué pasa con los gobiernos y la regulación? Se van a tardar o meses o años en autorizarlo. Correcto. Y la razón por la que se tardan es porque entran en esta nube gris de ideas. De la opinión pública. De la opinión pública, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en la pandemia que había mandatarios alrededor de todo el mundo, de unos que se cuidaban muchísimo, sí, unos seguían las reglas o las recomendaciones promedio, y había otros que decían, no hombre, esto es una locura, esto no va a pasar nada, sí, salgan todos y convivan. Y la verdad es que el uso de inteligencia artificial, lo que mencionaste en la nota, si está bien puesta y está bien controlada, yo siempre pongo esta analogía, que todo el mundo la conoce ya, ¿no? Porque está implementada en los hospitales. Si alguien tuviera la mala fortuna de tener algún tumor, algún tipo de cáncer, y te lo detectan en una visita al doctor, y te dicen, oye, mira, puedes ir con el imagenólogo, espero que así se llame el señor que ve las imágenes en los hospitales, el radiólogo. Sí. Ese señor la puede interpretar y te puede dar su opinión, o aquí hay un algoritmo que fue entrenado con 100 millones de imágenes y con 2 millones de casos alrededor del mundo, y el algoritmo dice que ese tumor es de tal tipo. Correcto. Y que tienes que hacer esto. Es muy natural y muy obvio que la gente va a decir, no, pues con el algoritmo, ¿no? Así es. Y entonces, si le futureamos tantito hacia adelante y seguimos utilizando estas herramientas de inteligencia artificial y estos agentes, y con las debidas protecciones compartimos información, lo que sucede ante un escenario de una pandemia, esto fue real lo que pasó en 2019, buscadores como Google empezaron a detectar que había muchas búsquedas de los, ¿cómo se llaman? Los antibióticos o sí, los medicamentos esos que pensaban que era una gripa, los antivirales, gracias. Empezaban a buscar antivirales y estaban muy focalizados en algunas zonas. Sí. Y eso los ingenieros y los científicos lo empezaron a correlacionar. Que en ese tiempo empezaban a hacer esta matemática de tendencias, ¿no? Correcto, y empezaron a determinar más o menos dónde había brotes. Lo que voy a decir ahorita está tal vez futureado algunos años adelante, pero es totalmente factible porque esa tecnología la tenemos aquí todos. Si yo platico diario con ChatGPT, sí, y como nuestra amiga Diana le digo que me voy a ir de viaje a no sé dónde, sí, y que llegando allá me siento mal y me duele la cabeza. Para que te dé una recomendación, porque seguro ya estuvo por allá. Exacto, sí, exacto. No, con muchísimo cariño a Dianita, que está aquí, la tengo enfrente, por eso la mencioné. Si yo me voy de viaje a algún lugar y me empiezo a sentir mal y empiezo a decirle a mi agente que quiero un antiviral y no sé qué, pues es una información súper potente. O sea, claro, es como 100 veces más potente que la correlación de keywords de las búsquedas que hacía Google en el año 2019. Entonces, es muy posible que estos algoritmos de inteligencia artificial nos dieran la información a nivel global de en dónde están los brotes, cómo mitigarlos y qué hacer. Y yo tengo la esperanza de que el ser humano en esta transición tal vez se vuelva alguien que le haga más caso a la gente de inteligencia artificial que a los propios seres humanos, ¿no? Porque los seres humanos, el Homo sapiens, ya saben que yo soy fan de Yuval Noah Harari, y este señor siempre lo menciona, el problema de la humanidad somos nosotros mismos, ¿no? O sea, el problema no es que haya armas de fuego, el problema es que la va a agarrar a un humano y te va a disparar, ¿no? Sí. O no es que el dinero se lo pudiera robar un ente, ¿no? Es que hay otro humano que se lo va a robar, etcétera. Entonces, el problema no es la bala, sino el hoyote que hace. Es como decían en un chiste, la velocidad es lo que te mata, no la bala. Es un chiste. No, pero yo creo que sí hay esperanza de que tal vez el confiar y el usar esta tecnología, que indudablemente es inevitable, va a alcanzar un nivel de evolución donde se va a volver más potente que un ser humano. Y esto no nos debe de espantar porque ya pasó varias veces en la historia de la humanidad. Sí. A cualquier ser humano que esté vivo ahorita, tú pregúntale cuánto es la raíz cuadrada de 3.725.189.23 y no te lo va a poder decir, ¿no? Sí. Y saca una calculadora y la calculadora es infinitamente más potente para hacer aritmética que un ser humano. Y así hay miles de ejemplos. Lo que pasa es que esta inteligencia artificial pues, va a tener un ámbito mucho
mucho más grande dentro de la sociedad. Sin duda. Bueno, a ver, y hablando de la sociedad, vamos a ver qué opina aquí la gente que nos honra el día de hoy con su presencia. Vamos con los tecnofans. Me dicen que por ahí hay un señor que es lo máximo. A ver... y se llama Charlie. Hola, por favor. Hola, estimados Tecnomasters. Un gusto estar aquí en este episodio 200 con mis compañeros tecnofans. Se me hizo muy interesante este tema porque es algo que he estado pensando últimamente. Hoy estamos viviendo una fiebre por la inteligencia artificial. Todo el mundo quiere aprenderlo. Hay mucho entusiasmo de desarrollar cosas, una necesidad de eficientar en todos los ámbitos. Le hemos abierto la puerta a nuestras casas, a nuestros trabajos, en la ciencia, en nuestra salud. Es como una cadena armamentista, pero de la eficiencia, de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos confiar en ella? ¿Cómo la podemos controlar, normar, sin que esto sea frenarle? O sea, sino, no ponerle un tope, sino, digamos, es una carretera, en lugar de ponerle topes y casetas, ponerle unos muros de contención, unas vallas de contención, para que pues sí vayamos fuerte, pero no nos vayamos a un despeñadero, ¿no? O sea, porque pues todos hemos platicado con los chats, con la inteligencia artificial generativa, y pues nos da mucho por nuestro lado. Yo creo que todos lo hemos notado, que a veces se equivoca, o sea, alucina, y le dices, oye, güey, aquí te equivocaste en este detallito, ¿no? Ah, sí, claro, y como si nada, con una mano en la cintura te corrige y te da mucho el avión, ¿no? Entonces, ¿cómo confiar que un desarrollo como esto que hablaban de las vacunas, donde intervino la inteligencia artificial, pues realmente se cuidó, se observó, o sea, como que tenga un certificado de EI Safe? Entonces sí la incluyeron, pero sí hubo un humano que estuvo cuidando todo el proceso para pues, no confiar tan ciegamente, ¿no? Eso, a ver, es fascinante porque el proceso del human in the middle, ¿no? O sea, que sigue siendo importantísimo. Hace unos episodios hablábamos de algo que tiene todo que ver con lo que estás diciendo. Cuando tú le cuestionas un proceso a tu LLM de confianza y le dices, oye, a ver, es que te equivocaste aquí, dime cómo hiciste este proceso y cómo llegaste a esta respuesta, hay que saber que el chat no te va a contestar la verdad. Te va a contestar, como siempre, te va a contestar lo que cree que es la respuesta que más te va a complacer. Y entonces, si tú dices, oye, es que me dijiste que 2 más 2 es 5, ¿por qué dijiste que 2 más 2 es 5? Te va a contestar igualmente que siempre. O sea, va a decir, bueno, pues con su proceso probabilístico, va a decir, pues cuál será la mejor respuesta que está esperando este güey. Entonces, realmente nunca vamos a saber cómo está respondiendo y por qué está respondiendo. Y entonces ahí entramos en un tema más ético que tecnológico, ¿no? Entonces, yo creo que, y supongo, no sé, ya me dirás, pero yo creo que Bernie va a estar de acuerdo con esto porque en el sentido de que, bien lo dices, no se trata de poner trabas y no se trata de poner regulación, se trata de entender bien los procesos y entender bien para qué sirven las herramientas, poner al humano en medio y andar con mucho cuidado, y más cuando estamos hablando de temas de salud, ¿no? Sí. Mira, yo creo que tocas un punto bien interesante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Para simplificarlo, lo hemos explicado en muchos episodios de Tecnófagos. Esa es una tecnología basada en probabilidad y estadística. No es determinística como las matemáticas o como un programa de cómputo, una hoja de Excel, ¿no? Entonces, es susceptible a un error. Y el otro día leía, me parece que era un blog, un concepto bien interesante, ¿no? Decía, oye, esta tecnología es súper potente para hacer ciertas cosas que cuando las vemos te maravillas, ¿no? ¿Quién de los que está aquí no ha generado una imagen a través de un prompt de texto? Y es de verdad impresionante que lo haga con ese detalle. Sobre todo quien conoce las implicaciones de usar Photoshop o Illustrator o alguna de estas y lo que es un diseñador gráfico, etcétera, es increíble que lo haga, ¿no? No digas un video o, por ejemplo, yo a lo que me dedico, yo he tenido sesiones muy largas, por ejemplo, con Google Gemini, 40 horas en muchos días, es lo que ha durado mi chat, generado 800 páginas de una conversación donde estoy desarrollando un sistema
y hace cosas muy sofisticadas como si yo tuviera un equipo de desarrolladores, ¿no? Correcto. Y entonces de repente yo por ociosidad le podría decir al mismo Gemini de Google, oye, dime cuántas R's hay en la palabra ferrocarril. Y me va a decir que hay 2. Sí. ¿No? Sí. Y entonces hay mucha gente que dice, esta herramienta, bueno, es más, hablan con Gemini, ¿no? Eres un estúpido, ¿cómo se te ocurre? A ver, vuelve a revisar y dice, ya revisé y hay 2, ¿no? Sí, tienes razón. Y entonces el concepto de este blog que me encantó, dice, oye, a ver, espérate, es como si tú eres un ejecutivo, un profesionista, a lo que te dediques, tienes 20, 30 años de experiencia, y un día contratas a un becario o alguien que acaba de salir de la universidad. Y entonces le explicas algo y le pides que haga un trabajo y se equivoca en algo. Digo, sí los hay, desafortunadamente, pero espero que la mayoría de los jefes o la gente en este ejemplo, pues no te agarras al becario y te lo vapuleas diciendo que es un estúpido, ¿no? Sí. Entiendes que es una persona pues, que no tiene experiencia. Correcto. Y que se le fue algo, ¿no? Y ese ejemplo lo puedes transportar a cualquier cosa de la vida, ¿no? Yo en este formato de podcast de Tecnófagos, un montón de veces yo repito, oigan, no sé si estoy en lo correcto. Sí. Es más, me corrigen. El otro día una persona muy amablemente me dijo que yo uso la palabra soldar, de soldadura, y no se dice así, se dice sueldar. Suelda. O suelda, ¿no? Ajá. Entonces, dije, gracias por decirme eso, no lo sabía. Y seguramente hay una infinidad de cosas que yo no sé. Hay un concepto que se llama ligometry. Busquen el video más famoso de la historia en YouTube y se van a encontrar este concepto de ligometry. Y lo que dice es, lo que sabes tú como persona, lo puedes encapsular aquí, y lo que no sabes es el infinito del resto del universo, ¿no? Correcto. Entonces, lo que no sabemos es brutal contra lo que sí sabemos. Sí. Entonces, para darte la respuesta más concreta es, lo que nos falta a las personas tal vez es entender que esta herramienta no es perfecta, no es un humano, y que hay cosas que las tienes que revisar, ¿no? Porque cuando no tenga información, porque es un sistema probabilístico, va a buscar lo más parecido y te lo va a dar, ¿no? Y los humanos también hacemos eso, ¿no? Por ejemplo, en las oficinas, ¿cuánta gente no es muy complaciente con el jefe, con no sé quién, o con el político, o con el amigo, y le estás dando el avión, aunque, oye, ¿qué tal me veo? No, pues te ves estupendo, y el que te lo dice está pensando, te ves terrible, ¿no? Sí. Exacto, ¿no? Entonces, creo que es más este proceso de aprender a usar las herramientas, acostumbrarnos, y lo que comenté hace rato en la intervención pasada, esto va a sobrepasar lo que es la capacidad humana, y eso va a tener implicaciones bien importantes en la sociedad que hoy yo creo que ni siquiera nos imaginamos. Así es. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Charlie. Vamos a un corte y ahorita regresamos a este episodio 200 del aniversario 200 años de Tecnófagos. Ahorita regresamos. Bueno, pues seguimos aquí en este episodio 200 de Tecnófagos. Y Bernie, pues si esto es un episodio muy especial, el lugar donde estamos también lo es. Estamos en las oficinas de IBM, y la verdad estamos muy, muy, muy agradecidos de estar en el IBM Innovation Studio. La verdad es que es un lugar increíble donde se celebra la innovación, y pues IBM sabe muchísimo de innovación. Esta sede conecta historia y futuro, y la verdad es que estamos encantados de ver estos recovecos donde, insisto, pues se celebra todos estos hitos por los que ha pasado IBM a lo largo de sus 99 años de historia en nuestro país. La verdad es que podríamos pasar horas hablando de todos esos momentos en los que IBM ha revolucionado la tecnología, y pues tú y yo hemos platicado de muchos de ellos, y aquí es un momento especial para recordarlos, ¿no? Sí, fíjate que al menos en la historia de la inteligencia artificial, las últimas décadas, al menos hay 2 momentos muy importantes donde esta compañía contribuye de una manera muy importante. En 1997, con un sistema que se llamaba Deep Blue, me parece, de IBM, le ganan al campeón de ajedrez Garry Kasparov. Así es. En ese momento ostentaba el título.
en una serie de partidos, ¿no? Algo que es totalmente un hito, algo sorprendente en la historia de la humanidad. Y luego, más tarde, por ahí de 2011, 2009, le ganan con otro sistema, me parece que ya basado en esta tecnología Watson. Que ahora se utiliza mucho también con inteligencia artificial, en un concurso de televisión de Jeopardy, sí, claro, donde es un programa de trivia, de conocimientos muy complejo, y pues también vencen a los dos campeones seres humanos. Y hablando de futuro, pues también no podría ser la excepción, y esta compañía IBM está trabajando en esta tecnología tan nueva, tan vanguardista, que tiene que ver con la computación cuántica. Correcto. Estos procesadores que se tienen que enfriar a bajas temperaturas, y los qubits y todas estas cosas sofisticadas de la física cuántica y la mecánica cuántica, todo ese concepto spooky, como le decía Albert Einstein, pues se está desarrollando con estas computadoras. Y bueno, Bernie, pues mucha gente... Toda la gente interactúa todo el tiempo, luego no lo pensamos, pero estamos interactuando con la tecnología de IBM. Nosotros ahorita lo estamos haciendo en este especial. Así que, si te parece, pues vamos a escucharlo de viva voz de la gente que le sabe, los especialistas de IBM. Vamos a platicar con Ricardo Mato, que es uno de sus expertos, y pues vamos a ver qué tiene que decirnos al respecto. Claro que sí, seguramente cosas muy interesantes alrededor de la tecnología. Estamos aquí en el Innovation Studio de IBM en el episodio 200 de Tecnófagos. Esto es el señor Ricardo Mato. Estamos hablando de la historia de IBM y por qué importa hoy. Entonces, pues vamos a adentrarnos un poquito más, y pues qué mejor que hacerlo con la gente que sabe, porque cuando la tecnología se convierte en decisión y el futuro empieza a operar en el presente, pues su verdadero valor aparece en cómo se piensa, se integra y se lleva al negocio. Así que vamos a escuchar cómo se vive esa transición todos los días, justo en este cruce entre estrategia, entre negocio y una palabra clave, entre ecosistema. Y por eso, pues nadie mejor y más capacitado para ello, para hablarnos de esto, que mi tocayo, Ricardo Mato, líder de ecosistema de IBM México. Muchísimas gracias, Ricardo. Bienvenido a Tecnófagos. Gracias, Ricardo. Un gusto para ti, para tu audiencia, para todos ustedes. Platícame un poco de esta especialización de la inteligencia artificial de cara a las empresas, que es en la que IBM se especializa. Ok. A ver, para hablar de inteligencia artificial, y yo sé, o sea, todo el mundo habla de inteligencia artificial. Mis hijos hablan de inteligencia artificial. Claro. Mis hijos ya conversan a veces con un modelo de inteligencia artificial. Pero sí, es algo que es el hype. Estamos viviendo un hype, estamos viviendo una revolución tecnológica nunca antes vista. Quizás algunos la comparan con el Internet, algunos la comparan con la computadora, etcétera. Pero sí, es una revolución tecnológica y está en boca de todos. Y IBM no escapa a eso. IBM tiene su propio punto de vista. Pero antes de entrar al punto de vista de IBM, si quieres retrocedamos un poquito más. Cuando uno habla de inteligencia artificial y búscalo en Internet, o a tu audiencia que lo pueda buscar por Internet, los primeros papers de inteligencia artificial los hacía IBM en los años 50, para que se den una idea, más o menos cuando inicia esto. Y luego, no sé si se acuerdan, cuando lanzamos Deep Blue en el 97, con el juego de ajedrez, etcétera. Luego en el 2011... Sí, Deep Blue que le gana a Kasparov, ¿no? Correcto. Sí. Eso fue en el 97. Y luego en el 2011 lanzamos Watson en Jeopardy, en este programa de televisión. Y luego en el 23 hicimos el rebranding o nuestro nuevo punto de vista cuando empezaron a salir de moda los LLMs, ¿no? Con GPT, como LLM, y a través de su interfaz que hoy día se conoce como ChatGPT. Entonces se puso de moda, fue un hype, e IBM dijo, bueno, ok, yo ya tengo Watson, yo ya manejo inteligencia artificial hace muchos años, bueno, démosle un nuevo enfoque, hagamos un rebranding, y eso se llamó Watson X, ¿no? Entonces, el punto de vista de IBM en el tema de la inteligencia artificial parte porque no va al usuario final, va a las empresas. Entonces, las empresas y los usuarios finales no tenemos las mismas necesidades. Hoy día tu necesidad no es la misma que la empresa donde tú laboras, o una empresa de manufactura, o una empresa bancaria, o una empresa de seguros, o un retail. Cada uno tiene una necesidad totalmente diferente de la otra. Entonces, pero hay cosas que son un común denominador. Este tipo de empresas lo que están buscando en todo sentido cuando aplican tecnología es no amarrarse a nadie, evitar el lock-in, evitar la dependencia única de una única marca o de un único proveedor. Buscamos seguridad, las empresas buscan seguridad, y hoy día más que nunca, que sus datos, los datos de sus clientes, los datos de sus proveedores, los datos de todo su ecosistema, la información, su contenido y su conocimiento esté seguro, esté controlado. Sí. Además, que la tecnología la puedan gestionar, la puedan administrar, que sea previsible en el corto, mediano y largo plazo.
Entonces, eso es lo que una compañía busca. Busca eficientar de una u otra forma con la tecnología su gasto operativo, eficiencia operativa, busca hacer lo que hace de una manera más optimizada, mejor, en menos tiempo. Pero también busca cómo crear nuevos productos, cómo integrarse con otras compañías, cómo llegar diferente a su público objetivo, cómo mejorar su time to market, cómo hacer un desarrollo de algún tipo de aplicación o algún tipo de lo que tenga que hacer de una manera más eficiente, etc. Entonces, eso es lo que buscan las empresas. Entonces, dentro de ese contexto, IBM lanza Watson X, que es básicamente una plataforma que tiene 3 bloques o 3 grandes conceptos. Algo que lo llamamos AI o inteligencia artificial, WatsonX.inteligencia artificial, que básicamente es una plataforma donde tú puedes montar los LLMs o también SLMs, que son los, en vez de que sean large, son small, que son de propósito, o sea, ya no son tan generales, los LLMs no son tan grandes, son más de algún tipo de propósito específico. Correcto. Entonces, y no solo soportan el LLM de IBM, que se llama Granite, sino que soportan cualquier tipo de LLM, incluso DeepSeek. Soportamos todos los LLMs. Y esta plataforma nos permite entrenar, deployar, y jugar con los modelos. Okay. Por otro lado, tenemos algo que llamamos WatsonX.data, que es básicamente el repositorio de datos y es donde uno cura el dato, donde uno trabaja con la data y asegura la data. Y luego tenemos algo que llamamos Governance, que lo que hace es gobierna el modelo de inteligencia artificial que tú vayas a tener, para que justamente se controlen las alucinaciones, para que se prepare para toda la parte legislativa que se viene en diferentes países, y México no va a ser la excepción. Entonces, esos son como que los tres frentes o los 3 bloques que conforman una plataforma. Pero tenemos además por fuera algunas otras cosas. La parte de Agentic AI, que es lo que estuvo de moda el año pasado. Tenemos Orchestra y nosotros, que es un agente que controla agentes. Tenemos Code Assistant, que es algo que hemos denominado ahora Project Bob, que es para justamente todo el tema de desarrollo de código, de programas, de aplicaciones. El famoso byte coding que le dicen. Ajá. Claro. Y tenemos toda la parte también de analítica, de BI, etcétera, ¿no? De Business Intelligence. Entonces, es un portafolio que cada vez se va completando más, pero para IBM, como te digo, está pensado en cubrir esas necesidades de la compañía. Cómo estas plataformas cubren esas necesidades que tienen las compañías de no-lock-in, de seguridad, de previsibilidad, de gestión, de cómo te sirven para mejorar a la interna y cómo te sirven para mejorar a la externa de cara a tu mercado. Y ahí tenemos muchos ejemplos. Nosotros como compañía también usamos la inteligencia artificial empresarial. Y no sé, tenemos algunos ejemplos que nosotros lo llamamos Client Zero. O sea, nosotros somos el cliente cero. Nosotros mismos probamos nuestra tecnología en nosotros mismos. Y tenemos muchos casos de éxito que con análisis de ROI, con un business case por detrás que te demuestra que esa inteligencia artificial o esa aplicación de la inteligencia artificial tiene estos resultados. Que ese es el punto importante y esa es la diferencia quizás con la inteligencia artificial que puedes tener en tu celular o en tu laptop o de propósito general. Y es que hay un caso de negocio por detrás. Si analizas hoy día las diferentes consultoras, lo que dicen es que más del 90% de todos los business case de inteligencia artificial no llegan a nada. No se completan, no se traducen en resultados reales. Y tiene que ver justamente con eso, ¿no? Porque a veces la empresa o no está preparada o simplemente se quiere subir al hype, pero subirte a la ola, pues te caes y no tienes abajo nada. Y ese abajo nada, a veces uno habla solo de AI. Pero yo creo que nos olvidamos de lo más importante. Si tú no tienes data, la inteligencia artificial no va a poder hacer nada, ¿no? Totalmente. Es una frase medio trillada que le dicen garbage in, garbage out. O sea, si tú lo que tienes abajo es algo que no funciona, pues lo que va a tener con la herramienta de inteligencia artificial es algo que no funciona, ¿no? Entonces, IBM se enfoca mucho en eso, en trabajar con las empresas, en la maduridad o qué tan maduras, haciendo un assessment de qué tan preparado está la empresa para aplicar inteligencia artificial. Porque todo el mundo dice, necesito aplicar inteligencia artificial. Para un ratito. ¿En qué? ¿Para qué? ¿Qué objetivo buscas? ¿Cuál es el retorno de inversión? ¿Hay un caso de negocio por detrás? Tú dices, no te llenas de expectativas y lo que dices es, no funcionó, que es el 90% de los casos, ¿no? Entonces, y aquí sí sé que funcionó porque no solo ya lo probé, sino que lo probé en mí mismo, así que tengo toda la data para sustentarlo. Qué importante. Correcto, y eso es lo que hacemos. O sea, le decimos al cliente, a ver, mira lo que yo hice, estos son mis datos, esta es mi realidad,
te invito a que veas cómo lo hago yo. O sea, yo soy un usuario de inteligencia artificial dentro de IBM. Yo Ricardo Mato. Y te digo, funciona, sirve, me optimizó la vida, me arregló la vida, me simplificó muchísimo. E incluso hoy, para una reunión con un cliente, incluso usamos inteligencia artificial como parte de la empresa para prepararnos. Hasta el challenge me lo puede hacer la inteligencia artificial. Es muy, muy, muy interesante lo que estamos haciendo acá, pero siempre con ese enfoque empresarial, buscando cubrir esas necesidades que comenté, ¿no? Entonces, si alguno está interesado en adquirir tecnología de IBM, puede buscarnos, puede buscar a alguno de nuestros socios de negocio, que es un claro ejemplo. Puede buscar a Kio los va a ayudar, a soportar para adquirir la tecnología de IBM. Y si son una sociedad de negocio que quisiera volverse un partner de IBM, pues ahí va a aparecer seguramente mis datos, me pueden contactar directamente, lo puede hacer por la página de IBM o simplemente en LinkedIn, Ricardo Mato y con doble T, M-A-T-O, y van a poder contactarme y entender un poquito cómo ayudarlos, ¿no? Muy bien, pues como dijimos, esto es solo un fragmento de la conversación que tuve oportunidad de tener con Ricardo Mato, líder de ecosistema de IBM México. La entrevista completa la pueden ver en nuestro canal de YouTube, en el canal de Tecnófagos, pero la verdad les recomiendo mucho que la vean porque está muy interesante, abarcamos muchísimos tópicos de muchísimo interés, así que no se la pierdan. Mientras tanto, seguimos aquí con el episodio especial número 200 de Tecnófagos, devoradores de tecnología. Vamos de vuelta al estudio. Ay, siempre había querido decir eso. Cerramos con el postre para digerir mejor. Bernie, pues el tiempo es un tirano y en este episodio 200 de Tecnófagos está llegando a su fin, pero yo creo que pues vale mucho la pena terminar esta celebración con todo lo alto, pues, con todo lo bien que nos han recibido aquí en IBM, etcétera, ¿no? Sí, ¿por qué no nos damos una vuelta? La verdad es que todo este Innovation Studio está padrísimo y para que la gente que nos está viendo y escuchando amablemente pues se pueda dar una idea de cómo fue que lo produjimos, cómo se grabó. Y luego las partes que IBM nos mostró que son súper interesantes. ¿Por qué no vamos y lo caminamos? Vale, y además, mira, convenientemente tenemos aquí unos micrófonos, entonces vamos a que conozcan, además le pongan cara a la gente que hace Tecnófagos. Así que vamos aquí a recorrer este muy, muy, muy interesante, pues este lugar de innovación que de verdad le hace honor al nombre y que de verdad, bueno, pues aquí además hay mucha gente innovadora, como pueden ver, aquí está la gente del equipo de marketing que hace realidad. Mira, aquí tienen a Bongo para que lo ubiquen. Brenda, Tania, una chica de IBM. Sí. Ajá. Victoria, Diana y unos Diana, amigos. Mucho gusto. Y ella es Diana, qué gusto, la productora. Qué bueno que te pudiste Dianita comunica. La querida Dianita Álvarez, productora de Tecnófagos. Un aplauso para Diana por todo. Y mira, por acá es donde estuvimos grabando. Aquí están las cámaras, aquí están las luces. Y la parte más importante de este episodio 200, nuestros queridos tecnofans que están aquí sentados acompañándonos. Un aplauso. Un aplauso para ustedes. El señor Mario Terré colado de blanco. Exacto, ese no es fan. Está de infiltrado, pero no, la verdad, el señor Mario Terrés hace una gran labor como productor. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Mario, como siempre, por la chamba que haces. Y bueno, pues vamos a seguir aquí recorriendo este lugar increíble y les queremos enseñar algo muy, muy, muy puntual. Pero yo creo que, a ver, Bernie, pues vale la pena que nos lo presente la gente que le sabe. Entonces, pues mira, convenientemente aquí hay una de las expertas de IBM. Déjame... ya se aprendió. ¿Nos harías favor de presentarte, por favor? Sí, claro que sí. Gracias, Ricardo y Bernardo, por estar aquí. Para nosotros es un gran placer. Soy Gaby Cruz, soy líder del Innovation Studio de IBM Ciudad de México y para mí es un honor, de verdad, que hoy hayamos hecho esta maravillosa experiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Y de este lado tenemos una solución de Watson X de inteligencia artificial en donde nos ayuda justo a facilitar, a hacer más eficiencia y productiva diferentes soluciones. En este caso vamos a simular un contact center en el cual está recibiendo o simula el recibir diferentes llamadas en una industria como banca, de clientes,
canales en donde están reportando que le robaron la tarjeta de crédito, que le hackearon la tarjeta y tiene cargos no reconocidos. Y la idea es mostrar cómo a través de la implementación de soluciones de inteligencia artificial vamos cada vez haciendo más eficiente este proceso, ¿no? Oye, hace rato tuve chance, de jugar un poquito con esto. Y digo jugar porque literalmente está hecho en una plataforma gamificada, en el que de verdad es una Arcadia, en el que juegas y dejas tu puntaje. Hay un top scorer list en el que puedes decir aquí, como en las maquinitas cuando íbamos a la farmacia, Bernie. Exacto. Pues, literalmente, y es una forma pues muy lúdica, gamificada totalmente, para lograr entender y pues, ensuciarte las manos con una plataforma. La verdad es que felicidades porque es muy divertido y una muy buena forma de aprender. Y en un lenguaje totalmente fácil de entender para todos, de entender cuál es también el beneficio que va a obtener la línea de negocio con soluciones de inteligencia artificial. Padrísimo. Perfecto. Oye, a ver, vámonos de regreso. Que no le estoy hablando al micrófono, perdón. Es que traíamos hace rato de acá. Aquí también hay papitas y refrescos que ya me voy a llevar a la casa. Y hay también Legos, Bernie, que tú los has utilizado muchas veces en tus capacitaciones y tal, para jugar. Y pues los Tecnofans ahora ya se pasaron de este lado, que era donde estaba nuestro foro y nuestro estudio. Y aquí es en donde vamos a terminar y cerrar este episodio tan especial. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a toda la gente que nos vio. Queremos cerrar, pues obviamente con ustedes, que insistimos, es la gente más importante. Bernie, ¿les quieres hacer alguna pregunta a los Tecnofans que nos han acompañado, pues muchos desde el principio? Pues la primera pregunta y más obligada es: ¿cuál es el episodio que más les ha gustado y por qué? ¿Quién quiere contestar? Por acá. Bueno, son bastantes, pero de uno de los que más me acuerdo fue el de la IA y los robots ya están aquí. Okay. Que justo por ahí, de hecho, creo, Bernie, comentaste el origen de la palabra robot. Ajá, sí, ¿no? Y de dónde venía. Y es una palabra ya tan común que realmente cuando lo explicaste tenía sentido, ¿no? Venía del checo. Es una palabra eslovaca y los checos fueron los que hicieron una obra de teatro y le llamaron robots, simulando las fábricas de Taylor en principios del siglo pasado. Correcto. Sí, justo ese. Aquí, mira, sí le pongo atención. Oigan, a ver, y bueno, dentro de esto, ¿ha habido algún aprendizaje, alguna cosa que hayan dicho, esto lo puedo implementar en mi trabajo, en mi vida cotidiana? La verdad es que nos encantaría pensar que sí, que si hay algún dato, alguna cosa que haya funcionado para su día a día, su cotidianidad. Por favor. Yo sí, de todo lo que comentan, sobre todo últimamente de inteligencia artificial, pues le pongo pausa, veo el script, después del podcast lo investigo y lo empiezo a jugar. Es un muy buen lugar para encontrar cosas en las cuales investigar más adelante. Padrísimo, padrísimo. Muchísimas gracias. Oye, yo quisiera, no está aquí presente, pero quisiera leer una pregunta que nos hizo nuestro querido Ricardo Aponte desde Suecia. Es uno de los Tecnofans súper activos. Todos ustedes lo ven ahí en el grupo de Telegram. Toda la semana está ahí haciendo preguntas y subiendo contenido muy, muy activo. Y dice, quiero preguntar algo, aunque no es de tecnología y similares. ¿Cómo se ven los avances de la tecnología en temas de conservación ambiental, tanto fauna como flora? ¿Qué relevancia tiene la inteligencia artificial en este aspecto? Y en temas de reciclaje, ¿cómo ven todo este tema de la inteligencia artificial? Gracias. Entonces, no sé si quieras comentar algo. ¿Le quieres contestar tú? Pues, es tan fácil esta pregunta que la dejó fácil. No, bueno, pues un larguísimo camino por recorrer. A ver, mi preocupación principal, y eso, qué bueno que nos pone esto sobre la palestra, yo creo, y ojalá que estén de acuerdo conmigo, el principal preocupación que tenemos hoy es cómo se ha quitado del colectivo, y yo creo que eso tiene mucho que ver con los gobiernos actuales, esto del imaginario, ¿no? O sea, es decir, los gobiernos actuales han quitado lo que llamábamos ESG, ¿no? La parte de... la responsabilidad social. La responsabilidad social. Como que traíamos una tracción muy importante y la tecnología estaba apoyando los temas de inclusión, ecológicos, sociales, y hoy ya no. O sea, hoy pareciera que al contrario, ¿no? Pareciera que lo que está de moda es decir, no, esos temas son woke, esos temas ya se quedaron en el pasado. Ojalá que de verdad empecemos a revertir eso y que la tecnología nos ayude a poner nuevas legislaciones y nuevas
nuevos, a mover la sociedad hacia temas cada vez más abiertos. A mí me preocupa mucho lo que está pasando porque noto una tendencia totalmente negativa en ese sentido, ¿no? Correcto. Y yo, para cerrar, la tecnología, principalmente la generativa, está justo ahí para ayudar a todos los temas ambientales, ¿no? Los países nórdicos nos llevan muchísima ventaja porque tienen una conciencia mucho más desarrollada. Si no me equivoco, el otro día escuchaba un dato que Suecia está en automóviles nuevos vendidos, está cercano a llegar al 100% de solamente automóviles eléctricos. Sí. Entonces son hitos tremendamente relevantes y por supuesto la tecnología les va a ayudar. También quisiera leer otra pregunta de alguien que no pudo asistir, Marquitos Gutiérrez, que también ustedes lo conocen, está muy activo. Dice, cuando empezaron el podcast, la inteligencia artificial generativa no existía. Después de 200 episodios, ¿cómo ha cambiado su forma de investigar y producir cada episodio? Si quieres, empiezo yo. Por favor. Lo he comentado, creo que alguna vez en un episodio por ahí. Cuando empezamos a hacer estos episodios, el equipo de marketing nos daba esta escaleta, que es un documento como el que está aquí. Lo leíamos. Ricardo, como ven en este formato del podcast, él lee la nota, la estudia, la comenta, le pone un cierto toque, un twist de por dónde girar la conversación y entonces por lo general me haces una pregunta. Correcto. Yo para poder responder correctamente, pues tengo que leer muchas cosas y tratar de tener varios puntos de vista que sean interesantes para la audiencia. Al principio eso me llevaba cerca de 4 horas, lo hacía los fines de semana, sí, de estar leyendo, tomando notas en un documento y los tenía ahí en la pantalla pues para poder tener esta interacción con Ricardo. Cuando aparece ChatGPT, para mí fue una maravilla porque de las 4 horas le bajé a menos de 1 hora, porque ahora podía escribirle al ChatGPT o a veces le hablaba, le dictaba, sí, y me daba los puntos como los quería, ¿no? Y lo último, tengo la fortuna que me está ayudando Victoria, que ya la presentamos por ahí, sí, y ahora ella usa estos chats de inteligencia artificial y me arma el resumen con diferentes puntos de vista. Entonces creo que el equipo se está ampliando, estamos usando la tecnología en donde se debe usar, al contrario de, oye, al rato Bernie va a desplazar a los humanos, nada más alejado de la realidad, estamos haciendo lo contrario. Yo quisiera preguntar, no has tenido oportunidad de hablar, entonces quisiera preguntarte cuáles son tus temas favoritos de tecnología y cómo empezaste a escuchar Tecnófagos, por favor. Si te quieres presentar primero, por favor. Ok, mi nombre es Elizabeth Reina. El episodio es donde los satélites ¿De Starlink? Que caen, cae a la Tierra cuando cuando dejan de estar en servicio, ¿no? Okay. Que ingresan a la atmósfera. Ajá. Sí, y cuando los empecé a escuchar es gracias a mi novio, que es súper fan de ustedes. Y bueno, vengo de regreso de trabajo, es ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y en general, ¿cuál es el tema que ustedes creen que más va a... Obviamente estamos hablando de inteligencia artificial y eso es lo que va a estar en boca de todos, pero ¿cuál es el tema que más creen que vaya a impactar dentro de la tecnología y que más va a cambiar en nuestras vidas en los próximos años? ¿Qué es lo que más les apasiona? ¿Quién quiere...? Más bien era una pregunta que tenía para ustedes, pero ahora vamos a regresar. Viniendo de este lado, yo creo, en su momento hablaban del Internet de las cosas, ¿no? Sí. En toda esta parte, pero yo creo que por lo que he escuchado y he aprendido de ustedes, creo que todo va muy encaminado ahorita con la física cuántica y todo lo que está haciendo justo IBM, con toda esta parte del cómputo cuántico. Del cómputo cuántico, ¿no? Y de lo complejo que es, vaya. Siempre y ahora, algo que les gustaría que tuviera el podcast, algún tema que deberíamos de tocar que normalmente no lo mencionamos, algo en el formato. Esa es oportunidad, ¿eh? Sí, yo creo no todos los días tenemos el feedback 200. Así. Sí, yo creo que también esto que está sucediendo hoy aquí en el programa de tener preguntas nuestras para ustedes, o sea, de vez en cuando hacen las menciones al principio del episodio de lo que sale como en el... pues en Telegram y esto, pero que tengan como un pedacito que hablen de lo que les preguntamos nosotros. Okay. Eso me gustaría, o sea, que esa pregunta que lancemos y que ustedes la puedan contestar. Perfecto, lo vamos a... Aquí tienes a toda la producción tomando nota de estas cosas.
Oigan, y pues hablando de la producción, la verdad es que pues el tiempo ya se nos acabó, pero de verdad le quiero agradecer de nuevo muy profundamente a IBM por habernos prestado este Innovation Studio. La verdad es que es una cosa fantástica. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Quiero dar un agradecimiento muy profundo. Siempre menciono obviamente a Mario Terrés en la edición, a Nayansin Romero en la redacción y a Deana Álvarez en la producción. Y hoy, adicionalmente y muy especialmente, le quiero agradecer a Brenda Fuentes, a Edgar Contreras, a Bongo, que por ahí anda, muchísimas gracias. A Ricardo Aguado, a mi tocayo, que hace mucho que no lo veo, pero pues sé que anda por ahí también en lejanas tierras. A Tania Lira, mi querida Tanis, muchísimas gracias por todo el apoyo. A todos ustedes, al equipo de Visual Mates que hizo posible esta producción. Y una vez más, con muchísimo cariño a los tecnofans, a los que están en el grupo de Telegram y que sé que van a seguir esto con mucho interés y con mucho cariño. Bernie, se nos acabó el tiempo, pero pues de verdad, muchísimas gracias a ti por haber hecho realidad este proyecto, por ser un extraordinario compañero y pues por ser parte de Tecnófagos. Muchísimas gracias, como siempre. No, al contrario, gracias. 200 episodios, mi hermano. Gracias a todos, 200 episodios de Tecnófagos. Y pues gracias. Nos veremos en la siguiente temporada de Tecnófagos en nuevo formato, nuevo paquete gráfico. Muchísimas gracias a todos. ¡Hasta pronto! Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta el siguiente episodio.